Buenas noches a todas y a todos. Felices Pascuas. Hoy estamos a martes, 19 de abril del 2022. Son las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la tarde, hora de Perú y de México, que tenemos nuestros invitados de esos países. Soy la licenciada Lisa Riestra, ayudante ejecutiva del presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy encantada de servir de moderadora en esta noche. Saludos a quienes nos siguen también por las redes y plataformas virtuales a través del canal de YouTube de la Católica, Huellas del Futuro, Facebook Live y pucpr.edu/live. Bienvenidos a este conversatorio, ya el 13º conversatorio de la 4ª certificación sobre responsabilidad pública y gobernanza, que esta vez está dedicada a esta certificación a la doctrina social de la Iglesia. Y hoy toca hablar sobre la actualidad y vigencia del pensamiento social de la Iglesia ante los retos del presente. La hoja de ruta, ese es el nombre, general de la certificación, comenzó el 25 de enero y se extiende cada martes de 7 a 9 de la noche hasta el 3 de mayo del 2022. Tenemos a dos invitados muy especiales. Antes de presentarlos, les recuerdo a quienes están asistiendo a través de Zoom, esa plataforma de videoconferencia, que durante la exposición de nuestros conversantes están invitados a enviar sus preguntas o comentarios a través del chat para poder plantear esas preguntas a los ponentes. Nuestros ponentes hoy vienen del Perú y de México. Estamos muy emocionados de tenerlos con nosotros, gracias a la maravilla de la tecnología. Son el padre Peter Hughes, que se conecta desde Perú, y el padre David Jasso Ramírez, que se conecta desde México. Se dará una mirada al desarrollo del pensamiento social de la Iglesia en Latinoamérica y el Caribe, pasando por los encuentros del CELAM, de Medellín, de Puebla, Aparecida, la reciente Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Comienzo por presentar a nuestro primer ponente en esta noche, el padre Peter Hughes. Padre Peter fue secretario ejecutivo del Departamento de Justicia y Solidaridad de JUSOL del Consejo Episcopal Latinoamericano, desde el que nació la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, en el 2014. Fue miembro del equipo teológico del Sínodo de la Iglesia en la Amazonía, sínodo que recordamos, es muy reciente. También fue miembro de la Comisión Nacional del Perú, de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, y es coordinador del Núcleo de Derechos Humanos de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Es misionero de origen irlandés, radicado en Perú hace muchos años atrás. Y nada, padre Peter, muchas gracias por estar con nosotros. Lo estamos escuchando desde Puerto Rico en su mayoría, pero también tenemos público de distintas universidades latinoamericanas con las que tenemos convenio en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que pues no quito más tiempo, ¿verdad?, para que se pueda exponer entonces el tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lisa. Un saludo grande, cariñoso para todos y todas. Es un privilegio poder compartir con ustedes algo sobre este tema muy grande y, por qué no decirlo, muy importante en el poco tiempo que disponemos. Creo que cuando
escuché sobre el tema, creo que vale la pena hacer un comentario pequeño, previo, que quizás nos ayuda a poder situarnos en el momento actual. ¿Ya? Eh, si bien es cierto de que este término doctrina social de la Iglesia está en uso y quizás en un uso muy tradicional dentro de la Iglesia para hablar de cómo la Iglesia piensa los temas sociales desde la fe, y a partir de ahí se va construyendo a partir de décadas y hasta más que un siglo, ¿no? Todo un corpus de doctrina, de enseñanza sobre el tema social, como fue llamado en el principio, ¿no? Con el Papa León XIII, cuando lanzó la encíclica Rerum Novarum al final del siglo XIX, ¿no? Entonces, sin embargo, sin desmerecer nada del título de doctrina social de la Iglesia, hay mucha gente hoy en día que no les atrae mucho este término de doctrina, ¿ya? Quizás suena como algo de un catecismo o una cosa extra que nosotros los católicos, los cristianos tenemos que aprender, ¿no? Cuando la cosa no es exactamente así. Yo prefiero más bien decir de que lo que nos interesa, que es lo mismo, es tratar de ver y compartir juntos lo esencial o lo más importante del camino recorrido de la Iglesia en América Latina y el Caribe, con énfasis, sí, en lo social. Y creo que esto de usar este lenguaje de camino es muy actual, porque, como dice el Papa Francisco, nos sitúa en el camino sinodal. Entonces, caminando juntos ahora hacia el futuro, yo entiendo de que la charla esta noche o la conversación que vamos a tener es tratar de reflexionar, mirar, haciendo una pequeña memoria del camino recorrido en estas décadas, ¿no? Desde el Concilio Vaticano II, ¿no? A través de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida y Francisco. O sea, lo que significa Francisco, su testimonio, su magisterio y su gran tarea de reforma eclesial, ¿no? Entonces, eso sería el primer punto, ver un poco el camino recorrido hasta ahora. Y un segundo punto relacionado con eso sería en qué ha consistido la conversación en el camino. Es algo como los discípulos en el camino de Emaús, cuando preguntan al extraño o él pregunta a ellos, ¿qué han hablado ustedes en el camino? ¿Ya? La curiosidad viene de Jesús. Entonces es un poco nosotros hoy en día nos preguntamos, ¿qué hemos hablado en la iglesia en América Latina y el Caribe en estos 50 años, en este medio siglo? Y finalmente podemos decir algo sobre el camino nuevo, o sea, la continuación del mismo camino cara al futuro.
Bien, entonces el camino recorrido en la Iglesia en América Latina. Creo que la primera cosa que hay que decir, sin lugar a dudas, es que es un camino eclesial eminentemente social, ¿ya? O sea, como la misma fe, la fe por misión, por identidad, lo cristiano es social, es por supuesto muy personal, pero es personal en el sentido de social. Habría que unir ambos elementos. Creo que es importante recordar lo que dijo Benedicto en Aparecida, de que esto es muy distinto que entender la fe como algo totalmente intimista, ¿ya? Eso no es. Entonces, habría que rescatar el elemento personal y ubicarlo en una perspectiva social. Entonces, en Medellín, los obispos del continente hicieron un salto enorme en términos eclesiales cuando dijeron que el camino de la iglesia es precisamente ser un camino encarnado en nuestra realidad, un camino inserto y encarnado en la historia de nuestros pueblos, en el devenir histórico, en la realidad dura también de lo que ha sido y es todavía la vida de los habitantes en el continente. Prácticamente los obispos han dicho muy claro, hablando de la realidad de América Latina, el tema que nos interesa en la realidad es la vida o la falta de ella de la mayoría de las personas que son los abandonados, los excluidos, los pobres, los olvidados, ¿ya? Ahora es cierto de que esto ha mejorado un poco desde hace 50 años, pero lamentablemente y ahora más que nunca después de la pandemia, vemos las figuras por parte del CEPAL, por ejemplo, sobre los porcentajes del retorno a la pobreza de muchos sectores de la pobreza, que es alarmante. Y, por supuesto, si hay algo que es de la fe cristiana, es el sentido en relación con los pobres. Como le decían a Pablo en el Concilio de Jerusalén, cuando no se pusieron de acuerdo los dos lados, o sea, la iglesia de Pedro en Jerusalén y la iglesia de Pablo como misionero entre los gentiles, terminaron la discusión, como está dicho en Gálatas, pero no se olvidan ustedes de los pobres. Ese es el punto no negociable nunca entre los cristianos. Entonces, la opción de tratar de tomar en serio los pobres es la novedad de la Iglesia en América Latina, de los obispos en Medellín, encarnarse en la historia. Esto quiere decir de que la espiritualidad, sobre todo, es el elemento central. Se trata no solamente de hablar sobre la fe o enseñarla, sino de vivirla. Y esto es una espiritualidad. Seguir a Jesús en y desde las realidades concretas históricas. Y esto es lo que la Iglesia ha intentado hacer desde el final de la década de los 60. Y el interrogante más grande, que sigue siendo, a mi parecer, el interrogante que continúa hasta hoy, es lo siguiente. Nos preguntamos
cómo proclamar la buena nueva de Jesús. Jesús, que es el resucitado, desde y en una realidad donde hay más muerte que vida, desde una realidad donde cunde la muerte. Entonces, esto es la pregunta clave para los cristianos, para la iglesia, no solamente del pasado, sino en la actualidad también. Y a raíz de esta pregunta, la iglesia en América Latina crece y intuye de que tiene que ser una iglesia con una opción muy clara desde el Evangelio por los pobres. ¿Ya? Tal es así de que si es que hay algo en Medellín que representaría algo como una carta magna para la iglesia en América Latina, está en esta afirmación que se encuentra en el documento sobre la juventud, en el número 15, cuando se dice la iglesia en América Latina tiene que ser una iglesia pobre, misionera y pascual, libre de todas las ataduras temporales, para que sea una iglesia verdaderamente liberadora. Y eso está muy cercano a lo que dijo Francisco cuando, minutos después de su elección, o el día después, ¿no? O sea, con la prensa, cuando decía, yo quiero una iglesia pobre para los pobres, ¿ya? De tal es así de que hace 50 años se definió el camino de la iglesia como una iglesia pobre, ¿ya? En medio de los pobres, con los pobres, amiga, compañera de los pobres, ¿ya? Tiene que ser una iglesia misionera, o sea, como hoy día hablamos y Francisco habla, de una iglesia en salida donde se encuentra en su máxima expresión en las periferias, ¿ya? Con los olvidados, con los abandonados, simplemente con la gente que tiene menos acceso a una vida digna. O sea, vida es lo importante. La vida es lo central de todo, ¿ya? Y donde no hay posibilidad de vida o no hay acceso a la vida, ahí tiene que estar la iglesia, ¿ya? Entonces, la gran tarea de la iglesia es permanentemente, y aquí estamos esta noche en lo mismo, es seguir pensando la fe al ras de nuestra historia. Y esta es una cuestión que se coloca entre la vida y la muerte, ¿ya? Pensamos como cristianos de que la vida es de Dios, es gratuito, es don de Dios. Y el amor de Dios es que nosotros tengamos vida y que nosotros tengamos acceso y posibilidades de desarrollar las capacidades y los talentos que cada uno tiene y que cada pueblo tiene. La promesa de Dios, por lo tanto, está en contra de la muerte, está en contra de todo lo que va en contra de la vida. ¿Ya? Bien, ¿qué han hablado en el camino, por tanto, los cristianos de América Latina y el Caribe? Bueno, yo quiero decir de que ha sido un camino sinodal. No hemos hablado ese lenguaje, pero así efectivamente ha sido así. Ha sido un camino de caminar juntos los cristianos de las iglesias nacionales en todo el continente, ¿ya? De tal manera de que venimos teniendo una conversación y venimos hablando juntos sobre nuestra fe, construyendo el mismo camino.
Creo que el asunto principal ha sido, como ya he dicho, la necesidad de recordarnos constantemente de que la fe consiste de construir la vida y la primacía de la vida o del amor, que es la misma cosa de Dios en el camino. Quiere decir la práctica de la fe. Y la práctica es mucho más importante que cualquier otra cosa. La práctica es la espiritualidad, es amor al prójimo, es la solidaridad que nosotros tenemos con el extraño en el camino, como decía el Papa Francisco haciendo referencia al samaritano. ¿Ya? Nosotros como cristianos no tenemos vecinos, no tenemos prójimos. Lo que hacemos es que nos hacemos prójimos a los caídos. Nos acercamos a ellos, ¿ya? Es otra cosa. Nosotros nos convertimos cuando nos acercamos a los caídos, quiere decir cuando cambiamos la dirección de nuestra propia vida y entramos en solidaridad compartiendo vida con los caídos, con los enfermos, con los olvidados. ¿Ya? La teología o la reflexión, por lo tanto, siempre es un acto segundo. Lo importante es la práctica, es la vivencia, es seguir a Jesús, es la espiritualidad. La teología es importante, es necesaria, porque nos nutre cuando lo hacemos en común, cuando lo hacemos en comunidad. Tenemos mejor convicción de lo que se trata en la vivencia de la fe como don. ¿Ya? ¿Qué hemos hablado en el camino? Hemos hablado de nuestra realidad. Hemos hablado mucho del desempleo, de la falta de trabajo. Hemos hablado mucho del maltrato de los trabajadores, de las trabajadoras. Y sobre todo, en las últimas décadas, hemos hablado mucho del desempleo, de los que no tienen trabajo, de los que no tienen seguro, de que los que no tienen ninguna seguridad en la vida. Hemos hablado mucho también sobre las desigualdades enormes en nuestra sociedad. Quizás América Latina no es el continente más pobre en el planeta, pero ciertamente es el continente más desigual. Y un continente desigual, una realidad desigual, es muy poco cristiano. O sea, si es que las brechas entre la poca gente relativa que sí disfrutan de posibilidades de vida cómoda, que digamos, y la mayoría de la gente todavía sigue muy lejos de poder satisfacer las necesidades mínimas, tenemos una situación que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Ya? Entonces, esto es una realidad de brecha, de división, que debe estar al centro de nuestra preocupación como cristianos. ¿Ya? Hemos hablado mucho no solamente de la pobreza, sino también del maltrato a las mujeres, por ejemplo. Vivimos en una cultura tremendamente machista, en donde la mujer muchas veces es víctima. Y todos somos partícipes en este tipo de desviación cultural. No solamente los hombres, sí, los hombres somos
los que tenemos que examinarnos más profundamente, pero también muchas mujeres, sin darse cuenta, se han contagiado del mismo machismo y lo permiten. Ahora las cosas están cambiando, felizmente. ¿Ya? La pobreza es el tema más grande. La pobreza es, bíblicamente hablando, una muerte temprana. La pobreza, como decía en Medellín los obispos, es algo que mata. ¿Ya? Entonces, no es una idea abstracta, no es una cuestión solamente de los sociólogos, de los economistas, de los historiadores o de las ciencias sociales. Es una realidad grande, brutal, que quita la vida de la gente que tiene derecho a vivir, de la gente que tiene derecho de no ser agredida tanto por la violencia que por los elementos básicos para construir la vida. Morir antes de tiempo bíblicamente es un pecado, es muerte. Entonces, ver la realidad en América Latina también tiene que ser algo acompañado con un sentido muy profundo de indignación. O sea, esta es una emoción, pero es una idea, pero también es una vivencia. Francisco habla mucho de indignación, por ejemplo, en la querida Amazonía, cuando dice que hay que llamar las cosas por su nombre, refiriéndose a la manera actual en que las industrias extractivas del petróleo, de la minería, de los árboles, de la desertificación de la Amazonía, está causando la destrucción y la muerte del territorio y de sus habitantes. Entonces, la muerte temprana también tiene nombre, tiene causantes, tiene que ver con las estructuras económicas y políticas que tenemos mayormente en América Latina y que difícilmente hemos logrado mejorarlas o cambiarlas. Creo que el continente en la actualidad sigue sufriendo tanto hoy como hace años como víctima de las mismas estructuras mal hechas. Entonces, la pobreza es resultado y permea las estructuras económicas, políticas y culturales que tenemos entre manos. ¿Ya? Entonces, no es solamente también ver la realidad, sino que tenemos que tomar conciencia de ella, ponerle nombre, decir que la pobreza mata, que es violencia institucionalizada, que la violencia no solamente es de las armas del crimen que se comete en las calles, ¿no? Sino que una sociedad mal hecha que no permite que los niños tengan vida, que están con altas tasas de desnutrición y anemia, por ejemplo. Esa es una sociedad muy violenta. Es una violencia, por lo tanto, institucionalizada. Y la iglesia pone nombre en esto. Lo llama pecado. El pecado es muerte. Y es pecado social. ¿Ya? Y por supuesto, las personas o los sectores que tienen más comodidad y más responsabilidad de liderazgo y de voz en la sociedad, tienen que asumir más responsabilidad frente a este gran pecado social para poder entrar en un camino de conversión. Creo que eso es lo importante. Ver la realidad, tomar conciencia de ella, pero
actuar, hacer camino. Y el camino siempre es un camino gratuito. Nadie nos obliga a hacerlo. Es una invitación, una respuesta que hacemos al Señor. Hoy en día creo que estamos comenzando a repensar la fe en estos términos y el camino sinodal que nos llama el Papa Francisco es buscar y hacer caminos nuevos, o sea, caminos varios dependiendo de nuestros países, nuestras realidades, que son tan diferentes, pero también tan comunes. La conversión es abrir nuestros ojos y caminar de nuevo. Abrir los ojos es lo que dice Jesús cuando dice, yo he venido para que los ciegos puedan ver. Conmigo los ciegos ven. Los ciegos ven quiere decir tomar conciencia. La sede de la vista en la Biblia no es solo de los ojos, se ubica en el corazón. Entonces, ver la realidad tiene que ver con ver la realidad limpiamente, sin prejuicios, sin engaños. Y también Jesús dice que los cojos andan. O sea, no solamente tenemos que ver, sino tenemos que actuar, tenemos que movernos, entrar en el movimiento de vida. En una palabra, estamos invitados por el Señor a quebrar la parálisis. ¿Ya? Y esto es muy importante en nuestro continente, donde tanta gente siempre dice, bueno, con los estudios que tenemos y hoy en día los estudiantes tienen muchos estudios, pero no tienen trabajo. Entonces, ¿cómo crear una sociedad que construye movimientos de vida, de trabajo, de creación, de cambio, de democracia? Eso es la tarea. Caminar juntos quiere decir participar en crear cambios, en lograr cambios, en construir y conquistar y lograr derechos, derechos sociales, derechos humanos, derechos culturales. ¿Ya? O sea, no hay vida eclesial ni vida cristiana sin este base. El camino no puede ser una cuestión abstracta, tiene que ser hecha por gente como nosotros, pero en la gran tarea social de la sociedad, lo cual quiere decir tratando de pensar y ver cómo podemos de nuevo pensar en una política de vida, en una economía que da vida. Una de las grandes autocríticas de Aparecida está en el número 502, cuando notan de que hay una gran ausencia en la Iglesia Católica de personas que tienen una participación política con una moral ética en la vida pública, tanto en los gobiernos como en la academia y en toda la sociedad. En el camino en América Latina hay un dicho de que los pobres han irrumpido en la sociedad y la iglesia acompaña a los pobres. Es una opción eclesial que brota de la esencia de la fe, del mismo misterio de Dios. Los pobres son los preferidos del Señor, de tal manera de que no hay conversión si es que nuestra mirada no toma en cuenta de que tenemos que cambiar con los pobres para transformar la sociedad y para crear una sociedad inclusiva y abierta, de tal manera de que el amor de Dios es para todos,
de ninguna manera es para los pobres solos, pero sí hay una preferencia grande para los pobres. Francisco, para terminar, hoy día habla mucho de la importancia del sujeto eclesial como pueblo de Dios, y con justo razón. Esto está muy en el Vaticano II, está en el centro de la Lumen Gentium sobre qué es la Iglesia. Y este nuevo sujeto ahora es el centro del camino sinodal, cuando los laicos, las laicas son súper importantes. El pueblo de Dios es laos, esa es la palabra griega. Por supuesto que los obispos y el clero tienen un ministerio especial, pero por esencia la iglesia es laica, ¿ya? De tal manera de que los laicos tienen que aprender de que tienen el derecho de tomar decisiones, de participar en la conversación, de asumir su sensus fidei, su sentido de la fe, a nivel personal y a nivel comunitario, el sensus fidelium, y en diálogo con los obispos hacer el magisterio. Los laicos tienen voz, no solamente para obedecer, sino para crear el magisterio de la iglesia. Bien, termino con una cita de Benedicto en la apertura de Aparecida. Cuando Benedicto dijo una cosa muy bella, muy hermosa, diciendo que el verbo de Dios, Jesús, no solamente se hizo palabra, sino también se hizo historia y cultura. Historia y cultura. O sea, el verbo no solamente se hizo hombre, mujer, persona humana, sino personas que nosotros hacemos historia, nosotros tenemos cultura, y esto es el don de la vida. Hacer nuestra cultura, hacer nuestra historia en términos de vida y de amor. Gracias. Muchas gracias, Padre Peter, por esa exposición sucinta, clara, en tiempo récord, ¿verdad? Como una vista panorámica a través de estos encuentros, de este camino, de estas enseñanzas sociales de la Iglesia. Esto último que mencionó sobre la importancia de asumir nuestro papel, los que somos laicos, ¿verdad? Que aprendamos a asumir esa posición nuestra en la iglesia, iluminar las realidades actuales, de ayudar a superar la violencia, el pecado, eh, la pobreza, pues pensaba que para eso estamos aquí, ¿verdad? Seguramente muchos que se han unido a esta certificación, pues tenemos esa inquietud y para eso, pues queremos escuchar, formarnos, eh, sentirnos acompañados, ¿verdad? En este camino sinodal. Y pues veo que está ya presente con nosotros Padre David Jasso, le damos la bienvenida, que sé que ha estado presente, se conectó a través de YouTube, eh, pero pues permítanme presentar a la distinguida audiencia a Padre David Jasso con algo de su biografía. Padre David es sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey, licenciado en comunicación con especialidad en mercadotecnia y con estudios en humanidades, filosofía y teología por el Seminario de Monterrey.
Desde el 2019, secretario técnico del proyecto global de pastoral 2021-2033 de la Conferencia del Episcopado Mexicano para los trienios 2018 al 2021 y 2021 a 2024. Es secretario general adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano para el cuatrienio del 2019 al 23, colaborando de forma interina como director de Administración, Finanzas y Talento Humano, responsable de la construcción de la nueva sede y representante legal del mismo consejo. Comenzó su formación sacerdotal en el 95 y la suspendió en el 2003 por espacio de 10 años, durante los cuales pues hizo unas cuantas cosas, ¿verdad? Fue miembro de distintos consejos consultivos y asesor de movimientos ciudadanos, promoviendo la obtención de certificaciones para empresas socialmente responsables. Fue fundador y consultor de la Universidad CREA, que ofrece bachilleratos, licenciaturas, maestrías y doctorados. Fue docente de Mercadotecnia, Negocios y Desarrollo Humano en la Universidad del Valle de México, siendo además asesor de la incubadora de negocios. Fue docente de la Universidad Iberoamericana en su programa de extensión en su diplomado de responsabilidad social empresarial. Fundó su propia empresa, la Fábrica de Respuestas, ofreciendo servicios de consultoría en desarrollo social, planeación, mercadotecnia, organización de eventos y comunicación institucional. Y en el 2013 reingresó al Seminario Arquidiocesano de Monterrey para continuar su formación sacerdotal, recibiendo la ordenación sacerdotal el 24 de enero del 2018. Ha sido asesor pastoral del movimiento de jornadas de vida cristiana y para otros grupos y movimientos apostólicos, siendo formador en pastoral para el Diplomado de Pastoral Universitaria que ofrece la Universidad de Monterrey y el CEBITEPAL del CELAM. Del 2016 al 2020 fue secretario ejecutivo de la Vicaría Episcopal de Pastoral y colaboró de manera particular en el Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Monterrey, primero como seminarista, diácono y finalmente como sacerdote, así como en la creación del proceso de pastoral orgánica 2016 a 2020, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Tiene su diplomado en marketing de redes sociales de la Universidad Iberoamericana, entre muchos otros estudios, pero pues nada, solamente para que tengamos un acercamiento al trasfondo de Padre David, y le cedo el micrófono, Padre David. Gracias por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación. Gracias, Lisa. Gracias a la universidad también por la invitación. Es un honor estar aquí en esta certificación que ya lleva su camino andado. Le doy gracias a Dios porque Peter empezó y lo ha hecho de una manera extraordinaria, ofreciéndonos un acercamiento muy pascual y diciendo todas aquellas cosas que a mí se me olvidaron en mi presentación. Porque cuando conocí el título, dije al muy modo mexicano, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Porque es bastante retador y por supuesto no puede uno en poco tiempo ser exhaustivo, tratándose de un tema también tan profundo y tan apasionante como es la doctrina social de la Iglesia o la responsabilidad social ligada o en relación con los documentos del magisterio de la Iglesia, como sé que también lo han ido desarrollando a lo largo y ancho de la certificación. Por eso creo que ha sido el acercamiento de Peter muy, muy favorable en el sentido pascual y de qué vamos platicando por el camino en todos estos años. Quiero comenzar diciendo y compartiendo mi pantalla, no sin antes decir que cuando uno estudia un diplomado o una certificación, lo que logran los facilitadores es inquietarnos.
No llega uno a una certificación o a un diplomado para tener todo el conocimiento, como puede ser en la universidad, en una carrera universitaria, o en la preparatoria, donde se adquieren hábitos, o en la secundaria, donde se adquieren conocimientos básicos. La certificación inquieta, motiva, muestra nuevos caminos, hace que te sientas ilusionado, ilusionada o apasionada por seguir buscando. De ahí también que no agotemos el tema nosotros ahora, sino que simplemente demos algunas pinceladas que pueda favorecer a quienes están estudiando esta certificación ir más allá de lo que nosotros vamos a decir o ha dicho Peter, y luego también podamos comentar. Así que va para allá la reflexión. Son dos presentaciones las que voy a poner. Esta primera con aspectos muy generales sobre el tema que nos han pedido, y una segunda donde aterrizo en lo que ha significado para la iglesia de este continente la reciente asamblea eclesial que hemos vivido, invitada por el Papa o promovida por el Papa Francisco y desarrollada por el CELAM, donde realizo uno de mis servicios pastorales. Entonces, hay que comenzar diciendo que la doctrina social de la iglesia es ahora la teología moral social de la iglesia, ¿sí? Que es así como se le considera. Y su fundamento y fuente se basan en la concepción de la persona como ser abierto a la llamada creadora de un Dios trinitario, y no tanto una concepción metafísica de lo que es Dios o de lo que es una determinada filosofía política. En este sentido, la experiencia de Dios está originariamente en la base de toda interpretación histórica y de todo testimonio caritativo de los cristianos. Es decir, lo que está en el pensamiento social de la Iglesia de América Latina es fruto de la experiencia de los pueblos, de la experiencia de los testigos y de los que han caminado, hombres y mujeres, en este continente. Por eso el caminar de la Iglesia latinoamericana ha sido diverso, intenso, fecundo, incluso antes del Vaticano II, ¿sí? Y antes de que se decretara el establecimiento de las conferencias episcopales, ya se había vivido Río de Janeiro en el 55. Ya los obispos latinoamericanos ya habían tenido experiencias de colegialidad, ya los pueblos habían caminado juntos. Y fruto de esa experiencia es que se funda el CELAM, ¿sí? No se funda como impuesto, sino fruto también de lo que la realidad ya estaba diciendo. Tan es así que el CELAM es único en el mundo. Hay agrupaciones de obispos, pero no un consejo episcopal como el que tenemos, y que es latinoamericano y caribeño porque va de México al cono sur, pero no toca Estados Unidos y Canadá, aunque hay muchos hermanos hispanos que viven allá y con los cuales tenemos una cercanía y un compromiso también como iglesia. Entonces, a partir de ese momento, la iglesia latinoamericana inicia un camino comprometido con la inculturación del evangelio y la justicia social, particularmente con la defensa de las personas más vulnerables, como ha dicho Peter, los pobres, los indefensos, los últimos. Desde su inicio, la cruel realidad de los pueblos interpeló a los pastores, a los fieles, y caímos en la cuenta de que la sola persistencia de tan altos niveles de pobreza y violencia en una región que se hacía llamar católica era un escándalo para la fe. O sea, no puede ser que donde más católicos hay más pobreza y hay más violencia, hay más corrupción, hay más impunidad, y eso es un cuestionamiento tremendo. Entonces, ¿cómo es posible que fuésemos semejante al sacerdote o al levita que al buen samaritano? ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que ignorásemos el lamento del extranjero, de la viuda, del huérfano, la injusticia para el asalariado? O sea, son pecados que claman al cielo, como ha dicho también Peter, el pecado social. Entonces, desde esta forma, el Magisterio Latinoamericano reflexionó y desarrolló directrices del Concilio Vaticano, de modo que en este ejercicio también aportó al Magisterio Universal. Es decir, los obispos latinoamericanos, pero la Iglesia latinoamericana toma del Vaticano, pero también devuelve. Y miren cómo Evangelii Gaudium del Papa Francisco es la expresión universal de Aparecida.
¿sí? Y el redactor mismo es Bergoglio en Aparecida, con un equipo, por supuesto, y Evangelii Gaudium hace que ese discípulos misioneros se universalice, que esa iglesia en salida de Aparecida se universalice, que ese concepto de reforma, de conversión pastoral o personal de Aparecida se universalice. Es decir, sigue siendo todavía la iglesia de América Latina una pionera en muchas cosas que luego se toman a nivel universal. En palabras del padre Scanoni, a quien recordamos de feliz memoria, dice: con frecuencia no se podrá distinguir clara y distintamente cuando se trata de aportaciones del episcopado latinoamericano al magisterio pontificio o viceversa. Pero en todo caso, las contribuciones de nuestros obispos a la doctrina social se realizaron con enfoques, acentos y niveles de concreción distintos según las circunstancias y los contextos. Las generaciones jóvenes podrán decir que discípulos misioneros es de Evangelii Gaudium, pero no es así, es de Aparecida. Sí. Pero ya no importa de dónde es. Lo importante es que se adopte y que se contextualice. ¿Sí? Entonces podemos decir que en más de 100 años de la doctrina social de la Iglesia, los obispos de América Latina han manifestado no solamente una gran fidelidad al magisterio de la Iglesia en materia social, política, económica, cultural, sino que han mantenido un diálogo, por así decirlo, que ha servido a enriquecer este patrimonio eclesial, ayudando a la Iglesia a abrir sus horizontes, a afirmar una metodología, a aclarar la opción por los pobres, superando el temor al comunismo, a elaborar el concepto de fe como compromiso con la realidad, una fe que decía Peter ahora encarnada como experiencia, pero también sin el divorcio de fe y vida, con la realidad de hombres y mujeres, de mujeres y hombres que oprimidos por estructuras injustas buscan una liberación que en su totalidad puede venirles solamente de Jesús de Nazaret. Sí. Entonces es el camino de la libertad. Y podemos decir, a manera de concepto simplemente, que Río habla de una integración de América Latina, ese deseo de ser una sola, una patria grande. De ahí también esto que hemos recientemente vivido en la Asamblea Eclesial, que aunque estamos divididos en regiones pastorales, en razón de la metodología y de la intervención comunitaria, nos vamos sintiendo uno. Y así nos vamos pronunciando. Eso es maravilloso, eso es algo que estamos recogiendo como fruto de algo que se cosechó de que se sembró hace mucho tiempo. Ya se ha dicho, Medellín, la opción preferencial y solidaria por los pobres, la evangelización a modo de promoción humana y liberación integral, no solo doctrina, no solo catequesis, sino aquella que lleve de condiciones menos humanas a más humanas. El evangelio, esa evangelización que es impregnar todo de evangelio y que todo hable de evangelio y que todo nos refiera al evangelio. De ahí las comunidades eclesiales de base, tan conocidas en nuestro continente, y este método del ver, juzgar y actuar, que va encontrando también su evolución a lo largo de los años. Recordarán cómo la pastoral juvenil lo toma y pone revisar y celebrar, pero también cómo ahora se habla de una mirada que no es solo mirada con los ojos, sino es una mirada que toca, que huele, que siente, es una mirada contemplativa como la de Jesús. El ver ese de los documentos se ha ido transformando en una mirada pastoral, como dice Evangelii Gaudium 50, una mirada del discípulo misionero. Un juzgar que va transformándose en iluminar y que deriva en un discernimiento más comunitario, no como quien corta y pega citas del evangelio o del magisterio para justificar el ver, sino como quien hace un acto consciente de discernimiento con otros, discernimiento sinodal. En eso está derivando este método. Y un actuar que va en la línea de una pastoral misericordiosa, una pastoral integral del desarrollo humano, integral del desarrollo de las comunidades, no solo de las personas. Puebla, con la contribución sobre cultura, religión del pueblo, esta categoría de pueblo que
que a mí me gusta mucho en lo personal y que ha también referido Peter en el camino, esta teología del pueblo del Papa Francisco y este llamado a ser pueblo, a caminar, a estar disponibles, cercanos, a reconocer esa piedad popular que nos conecta con el origen de nuestra fe y con la sencillez. Es precioso tener tantas manifestaciones también culturales y religiosas que todavía permanecen y ojalá sigamos manteniendo. Santo Domingo, esta nueva evangelización, pero abierta a la pluralidad de culturas del continente, una nueva evangelización propuesta por el Magisterio Pontificio, pero que busca tener sus raíces en las distintas culturas, colorido que tiene nuestro continente, y nuevos signos de los tiempos, que es este también concepto que en América Latina lo usamos mucho y que cada documento va teniendo como una acentuación o una actualización. Finalmente, en esta presentación, recordando Aparecida, ya a 15 años de la publicación, se van a cumplir el próximo mes, deberían poder apreciarse cambios en los grandes temas que se pusieron en la mesa. El Papa Francisco, por eso, cuando nos convoca a la Asamblea Eclesial, dice, de Aparecida hay mucho que aprender, por este ímpetu de algunos obispos de querer una sexta conferencia del episcopado y otros de mantenernos en el estudio y profundización y aplicación de Aparecida. Y cuando se le lleva la inquietud al Papa Francisco, el Papa dice, no, de Aparecida hay mucho que aprender, hagan una asamblea para que recuerden con memoria agradecida esto y se pongan a trabajar, en pocas palabras, ¿no? Y entonces, bueno, surge la Asamblea Eclesial porque ya deberíamos tener muchos avances, los tenemos en la reestructuración pastoral, ¿sí? En la actitud samaritana por parte de la iglesia, de salida, de acogida, de ternura, en la formación de agentes como discípulos misioneros, con ese protagonismo de laico también del que hablaban hace un momento, en el impulso fuerte de la comunión a gran escala y en el anuncio alegre del evangelio y la decidida opción por los pobres, los excluidos, los descartados. Es decir, Aparecida tiene mucho todavía de relevante en nuestro continente y es la cúspide del pensamiento social latinoamericano, ¿sí? El Papa subraya que este cambio de estructuras del que habla Aparecida, este pasar de estructuras caducas a nuevas, debe ser consecuencia de la dinámica de la misión. Pues lo que hace caer las estructuras caducas, lo que lleva a cambiar los corazones de los cristianos es la misionariedad, ¿sí? De ahí la importancia de esa conversión pastoral. Y estamos hablando ahora del CELAM, de la conversión personal, comunitaria, pastoral y sinodal, ¿sí? Agregándole un poquito ahí a este camino de conversión, que sin duda, luego lo dirá el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que sueña con una opción misionera capaz de transformarlo todo. De ahí entonces esa ligazón o esa unión entre una cosa y otra. Todo está conectado. Así que paso ahora para ir finalizando en lo que corresponde a la asamblea eclesial, que también nos han pedido tocar un poco y su relación con la doctrina social, con la responsabilidad social. Comparto pantalla para reconocer, como lo ha dicho Peter también, que somos una iglesia en camino, ¿sí? Que así nos reconocemos y que la pastoral tiene una doble mirada, una mirada de cerca y de lejos, donde lo particular no quita lo global, donde lo concreto no quita la mirada de lo más amplio. Alguien que está metido en la responsabilidad social o en el desarrollo de las comunidades, tiene que estar viendo con microscopio la realidad de su comunidad, pero con telescopio la realidad más amplia. Es una mirada microscópica y telescópica al mismo tiempo. Al mismo tiempo que veo mi grupo, veo lo que pasa en la comunidad, veo lo que pasa en la ciudad, veo lo que pasa en el país y así me amplío al continente. No puedo estar encerrado, dice el Papa en Evangelii Gaudium, el todo y la parte, en este equilibrio. Por eso estamos viviendo en una iglesia con un horizonte muy amplio, habiendo vivido la asamblea eclesial, recientemente vivimos un encuentro eclesial y vamos en camino al sínodo. Y en México, por lo que ya decían en la parte de mi presentación,
los obispos han hecho un proyecto global de pastoral con una mirada telescópica a 2031, 2033. 2031 porque se celebrarán 500 años del acontecimiento guadalupano y 2033 porque se celebrarán los 2000 años de la redención. Al mismo tiempo que miramos la realidad de México, tan difícil como la de muchos países, miramos también más allá en ese deseo de encontrarnos con una casita sagrada como la que pide María de Guadalupe hacia el 2031-33. Entonces, en este camino, la Asamblea Eclesial no solo fue un punto de llegada, sino también un punto de partida. Se vivió una sola asamblea, por supuesto, con una pequeña representación en México, pero conectados virtualmente desde cualquier parte del mundo. Y buscamos responder a dos preguntas. ¿Cuáles son los nuevos desafíos para la Iglesia de América Latina y el Caribe a la luz de Aparecida, del magisterio del Papa, en camino al 31-33? ¿Y cuáles son los nuevos caminos pastorales para responder a los desafíos? Entonces, los grupos de discernimiento comunitario sirvieron. Y aquí está un fruto de ese método latinoamericano. La síntesis narrativa del proceso de escucha, de la etapa de la mirada, del ver, y el documento para el discernimiento comunitario como paso también lógico en el juzgar, en el iluminar la realidad. Comenzamos viendo temores, dolores, esperanzas, anhelos, sueños de quienes participaron en la asamblea, y esto derivó en el fruto, yo diría el primer fruto de la asamblea eclesial. ¿Sí? 200 y tantos desafíos, de los cuales 41 se condensaron y de esos 41 se señalaron 12 como más urgentes. Hoy por hoy el equipo de reflexión teológica está trabajando en el CELAM para agrupar, para categorizar estos desafíos, para ubicarlos en núcleos de atención pastoral, y estos son los 12 desafíos pastorales más emergentes, que así lo señaló la Asamblea. Y noten ustedes, para efectos de lo que corresponde a la certificación, cómo todos, ¿sí?, son sociales. El protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación, ¿sí? Acompañar a las víctimas de injusticias sociales y eclesiales, impulsar la participación de mujeres, defender la dignidad de la vida y la persona como centro, incrementar la formación en sinodalidad para erradicar el clericalismo, para promover la participación de los laicos en espacios de transformación cultural, política, social y eclesial, escuchar el clamor de los pobres, excluidos y descartados. Fíjense cómo piden reformar los itinerarios de los seminarios, pero en temas eminentemente sociales: ecología integral, pueblos originarios, inculturación e interculturalidad, pensamiento social de la iglesia. Luego, renovar esta experiencia de pueblo de Dios y nuevos ministerios. Peter está muy involucrado en el CEPRAP, en el Centro de Acción y Redes de Pastoral del CELAM, donde se habla de la nueva ministerialidad. En la Amazonía, por supuesto, donde han llevado a cabo también tanto apostolado y tanta misión, ahí se habla de nuevos ministerios. La ecología integral a partir de los los 4 sueños de querida Amazonía, el encuentro con Jesucristo encarnado, dice, en la realidad del continente, y acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes. 12 desafíos de 41 eminentemente sociales. Y no reviso los 41 ahora, pero los 41 también tienen esa característica. De ahí entonces que el reto que tenemos, y con esto termino, a seguir escuchando la realidad, a discernir comunitariamente y a ampliar la participación de las personas en los movimientos o en los proyectos que se tengan en la línea social, ¿sí? Tenemos que llegar a todos, y a eso nos está invitando también el sínodo, no solo a la estructura diocesana tradicional, sino al pueblo de Dios, a los alejados, marginados, a los fieles de misa dominical, de piedad popular, pero también a la sociedad civil, los que están a favor de nosotros y los que están en contra de nosotros, a todos, ¿sí? De ahí que hoy por hoy
esta sinodalidad deba vivirse en la línea de la sinfonía, de tener una misma voz, que eso ha caracterizado al pueblo latinoamericano, de ir caminando a un mismo ritmo, de tener un mismo sentir y un mismo trabajo. O sea, sinodalidad como sinfonía, como sintonía, como simpatía y como sinergia. ¿Sí? Preguntémonos desde la responsabilidad social que llevamos a cabo en cualquier ambiente, ¿en qué temas hemos de tener una misma voz? ¿En qué situaciones debemos ir al mismo ritmo? ¿Ante qué situación o ante quiénes debemos tener el mismo sentir? ¿Y en qué trabajo o misión nos debemos enfocar todos? Por ahí vamos caminando en esta sinodalidad misionera que nos hace sentirnos siempre juntos, nunca solos, sino siempre juntos. Y conscientes de que este camino que nos refería Peter, pues va en la línea de muchas inquietudes, pero donde la alegría está también en el camino, no solo en la meta, sino mientras caminamos nos vamos alegrando, porque cada uno y cada una tiene un lugar en la cancha de la vida y hay que sudar la camiseta porque jugamos en el mismo equipo que Jesús. De ahí que sea el compromiso y el reto que tenemos todos. Vivamos lo nuevo con el compromiso de construir lo nuevo. Esta mirada que hemos hecho con memoria agradecida nos lleva a pensar que seguimos caminando. Gracias. Muchas gracias, Padre David. La verdad es que ambas presentaciones se han complementado muy bien. Y bueno, pues sí, nos dan una idea del camino recorrido, ¿verdad? En el desarrollo de las enseñanzas sociales de la Iglesia en Latinoamérica y en el Caribe. Eh, no estoy viendo aún ninguna pregunta a través del chat, pero escuchándolos y recordando lo que ha dicho el Papa Francisco y también mencionó Padre Peter, que la pandemia ha vuelto a exponer pobrezas, ¿verdad? Eh, les quería preguntar, como ustedes ambos han tenido experiencias en el sínodo de la Amazonía, en el caso de Padre Peter, en la Asamblea Eclesial, en el caso de Padre David, vieron un poco, no sé, realista quizás, o suena hasta pesimista la pregunta, pero ¿vieron señales de estancamiento o retroceso en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe o en el Sínodo de la Amazonía con relación a los encuentros anteriores del CELAM? Si vieron esas señales, pues, ¿cuáles o en qué temas? ¿Y vieron señales de progreso con respecto a los encuentros anteriores? Bueno, yo comienzo y le doy la palabra a David. Tiene que descansar un poquito. Yo creo, Lisa, de que todos estos acontecimientos precisos, comenzando con el Vaticano II, con Medellín y todas las conferencias de la Iglesia en América Latina, y pasando en estos últimos años por el Sínodo de la Amazonía, la Asamblea Eclesial y ahora el sínodo sobre el tema de la sinodalidad, es un proceso grande único. O sea, es una cosa que fluye. Entonces creo que es importante no entender o no tomar ningún acontecimiento aislado y compararlo con otro y entrar en una especie de confusión en preguntarnos qué es más importante que el otro, porque la cosa no es así. Es una gran confluencia a través de los años y que ha tomado un ritmo muy fuerte en estos últimos años con el Papa Francisco.
de tal manera de que en los tiempos actuales, yo creo que el proceso que se ha vivido en los últimos años, digamos, desde el Sínodo de la Amazonía, pasando por la Asamblea Eclesial y ahora el Sínodo de la Iglesia Universal, ¿ya? Es un solo camino. Claro que hay, el Sínodo de la Amazonía se dedicó específicamente a un territorio, o sea, de la Amazonía y sus habitantes. Pero también es cierto de que siempre se ha dicho de que la Amazonía tiene una dimensión planetaria. O sea, lo que está pasando, la destrucción del territorio, tiene un efecto climático muy importante. Y como dice en el número 2 del documento final, la Amazonía está en una carrera desenfrenada hacia la muerte y requiere cambios urgentes. Y si no las hay, esto tendrá efectos catastróficos para toda la humanidad y para el planeta. En ese sentido, el Sínodo de la Amazonía tiene una dimensión planetaria universal. Entonces, la Asamblea Eclesial de América Latina no es un evento, un acontecimiento que ha convocado la presencia de todo el continente y el Caribe. Creo que es muy importante también poner mucho énfasis y valorar mucho lo que es relativamente nuevo en la práctica eclesial y en la pastoral, que es esto de la escucha, de escuchar. Siempre hemos dicho de que hay que ver, hay que abrir los ojos. Bueno, tenemos que seguir viendo con los ojos bien abiertos, pero ahora sí acompañados también con la escucha. Y la escucha ha entrado a lo grande, digamos, en la metodología de la Iglesia a partir del Sínodo de la Amazonía. Cuando el Papa vino al territorio y inauguró el Sínodo de la Amazonía en Puerto Maldonado, aquí en la selva peruana, abrió un proceso de escucha que duró prácticamente más que un año. Y esto es quizás la primera vez en la historia católica que se hizo una escucha a lo grande en una iglesia donde prácticamente nuestra iglesia nunca se ha distinguido en escuchar, sino en hablar, en enseñar, ¿ya? En decir las cosas que la gente tenía que obedecer. Entonces, ahora sí se trata de dialogar. Y no hay diálogo si es que no es entre iguales, si es que no hay un respeto mutuo, abierto, para construir juntos. Entonces, para terminar, sí hay una gran unidad. Es un proceso único que se va construyendo y que vamos entrando cada vez más en el camino. Y ahora esto es la reforma que le interesa tanto a Francisco, para que la iglesia supere de ser una iglesia clerical y que sea una iglesia realmente del conjunto del pueblo de Dios. Gracias, Peter. Estos acontecimientos, no quiero decir eventos, pero sí acontecimientos, son vividos también como bien dices, como procesos. Y creo que estos dos que mencionaste, Lisa, tanto el Sínodo de la Amazonía como la Asamblea Eclesial, son consecuencia de quien no ha dejado de caminar. Y por otro lado, son inéditos, como inédita ha sido también la propuesta de América Latina siempre
en razón de tener los pies bien puestos en la tierra. Y me parece que eso también es fruto de quien va caminando. Lo inédito de Querida Amazonía a mí me hace pensar que quizá más adelante el Papa pueda decir hagamos un sínodo sobre la migración, o sea, como realidad, que no está, que está y no está en un territorio, ¿sí? Sino que confluye en varios territorios. La Amazonía son varios países, no es uno solo. Y eso también me hace pensar en la avanzada, es decir, que pudiera haber más adelante propuestas así, de este tipo. Y la Asamblea Eclesial sigue el camino de Querida Amazonía en la escucha amplia y, y creo yo también en el lenguaje de los sueños, del sueño del Papa en Evangelii Gaudium, de los 4 sueños de Querida Amazonía y del sueño que plantea Parecida. En fin, me parece que también eso es fruto del camino. Estamos cosechando muchas cosas y sembrando unas pocas. ¿Sí? Tenemos que seguir sembrando en el camino. Me hace recordar también, y con esto termino, las palabras que se atribuyen a Monseñor Romero, ¿no? Somos un paso en el camino, somos albañiles, no maestros de obra, estamos simplemente haciendo lo que nos toca ahora, pero me parece que tenemos que seguir sembrando más, no solo cosechando, tenemos que seguir sembrando. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo en que tenemos que sembrar, aprender a escuchar y a aprender también, como dijimos ahorita, asumir pues nuestra posición, ¿verdad? En la sociedad, como iglesia, como pastores y como laicos en la iglesia, en servicio a los demás. Y luego también otra pregunta relacionada a algo muy puntual que mencionó Padre Peter, hablando sobre un término que hemos escuchado en estos últimos pontificados, esos pecados sociales, ¿verdad? Como puede ser esa violencia, la corrupción. Eh, no cabría como una tentación al hablar de pecado social o la tendencia a escurrir el bulto, ¿verdad? Pensando que no nos involucran o que como son pecado de la sociedad, pues no hay forma de como de atacarlos, ¿verdad? O que yo personalmente no tengo nada que hacer ahí, pues porque es culpa de los políticos, por dar un ejemplo, ¿verdad? No habría como esa tendencia a aguar esos males en ese sentido, o sea, cómo nos involucramos nosotros, cada uno de nosotros, para superar esos males. Bueno, hablando de pecado social, es efectivamente eso, es una especie de pecado que compartimos en común, ¿ya? Donde todos tenemos algo de responsabilidad. Y no lo digo para aumentar un sentido de culpa, ¿ya? Sino creo que es importante hablar de las estructuras de nuestra sociedad. O sea, por ejemplo, la economía. La economía es resultado de decisiones y de opciones por parte de las propuestas de los economistas y de las decisiones de los gobiernos y de la clase política. Quiere decir que es una fabricación humana, hecho por nosotros. Y está mal hecho. Y si está mal hecho y no permite la vida,
tiene que ser cambiado. Tiene que haber una nueva manera de hacer las cosas. Y ahí eso es responsabilidad no solo de los políticos, sino de la sociedad civil, de todos nosotros en nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas. Entonces no podemos darnos el lujo de estar en la tribuna o en el balcón mirando la vida desde afuera o desde el costado. Eso está mal. Y creo que como cristianos lo que Jesús nos pide es participar. Es, como decía David, entrar a jugar en la cancha, ¿no? O sea, participar en la vida. Y cada uno lo hace desde su propia profesión, trinchera, lugar, familia, grupo, comunidad, país, ¿no? Y lo hace con sus propias posibilidades, capacidades y dones. O sea, hay alguna gente que participa en la política, pero quizás son pocos. Pero esto no quiere decir que no tenemos opiniones sobre la sociedad y que no podemos expresarlas y influir y ser parte de la conversación. Es eso, ¿no? Yo soy sacerdote, ¿no? Y para decirle la verdad, en mi larga vida de sacerdote, nunca nadie ha venido a confesar en decir, yo he cometido un pecado social, ¿ya? Pero esto no quiere decir de que no hay una creciente conciencia, sobre todo en la gente joven, de saber y de condenar las cosas que están ocurriendo y que nos quita la vida. Por ejemplo, el tema del clima. Nosotros hemos visto la movilización mundial en torno a Glasgow 26 en el mes de noviembre, por ejemplo, ¿no? Entonces hay toda una toma de conciencia, movilización, sobre todo por parte de jóvenes, para denunciar una sociedad mal hecha que está acabando con la casa común y tratar de rescatarla. Y en eso, los jóvenes cristianos, yo creo que eso es lo que ubican como pecado. No solamente los pecaditos pequeños que los niños aprenden en el catecismo y lo repiten como adultos, ¿no? Eso ya acabó, pues, ¿ya? O sea, tenemos responsabilidad por el mundo, por el planeta, por la sociedad, y eso lo compartimos juntos en favor de la vida. No como digo, para aumentar culpa, no es eso, sino más bien para construir movimiento, para hacer cambios. Es lo que llamamos en el Evangelio conversión, dar otro sentido, dirección a nuestra vida. Gracias. Gracias. Padre David, no sé si quiere añadir algo que ha dicho. Me parece que todo está conectado y de ahí las implicaciones de las pequeñas acciones en la comunidad. Es decir, mi acción pudiera no afectar, pero como todo está conectado, claro que afecta e influye, y así la de los demás. Y digo dos cosas, miren cómo también ha aumentado la conciencia. Los niños y los adolescentes ahora son más conscientes que cuando yo era niño y adolescente y cuando otros eran niños y adolescentes. Es una cosa bien sencilla. Cuando estaba yo en la primaria nos enseñaron a separar la basura en nuestra clase de ecología y entonces yo llegué con esa novedad a la casa y mi mamá y mi papá, bueno, lo hicieron.
mis sobrinos ya no necesitan que se les enseñe eso. Nacen con las basuras separadas. ¿Sí? O sea, ya la humanidad también ha avanzado, ¿no? Y estoy hablando de 20 años, 30, ¿sí? Entonces, esa conciencia también social me parece que ha avanzado, de darme cuenta de que mi acción aquí tiene una implicación en otro lado. Y pongo un ejemplo y con esto termino. Estoy poniendo un clavo en la pared con mi mano izquierda y con la derecha sostengo el martillo. Y yo por accidente me pego, ¿sí? ¿Qué hace la mano derecha automáticamente cuando me pego en la izquierda? Suelta el martillo y va a la izquierda. La derecha no dice, qué bueno que te pegué mano izquierda porque no sirves para nada. ¿Sí? Ni la izquierda dice, a ver, dame el martillo para pegarte porque me pegaste. No. Es decir, automáticamente la mano derecha va y cura, va y soba a la izquierda. O sea, no me duele la mano o el dedo, me duele todo el cuerpo. Y todo el cuerpo está implicado en el dolor del dedo de la mano. De ahí la conexión que existe en las cuestiones que hacemos, pero en los padecimientos de las personas y en lo importante que es la solidaridad. Es decir, hay muchas manos izquierdas que requieren manos derechas. Estamos llamados en el pecado social, en las circunstancias comunitarias, a ser manos derechas, que vayan y atiendan a la izquierda, porque la izquierda es tan mía como la derecha. Entonces, no debo decir ya los jóvenes, las familias, los pobres, sino decir mis familias, nuestros jóvenes, nuestra Amazonía, por ejemplo. ¿Sí? Nuestra realidad, no la realidad. Es toda, es nuestra, es donde vivimos. Por eso el Papa bien le llama casa común. No es la casa de unos, es la casa de todos. Sí, así es. Y escuchando también esta mención de los jóvenes, cómo tienen esa capacidad de indignación ante temas como, por ejemplo, los ambientales, ¿verdad? Y no toleran quizás esa, ese perjuicio a lo que es eh, su futuro. Eh, Quizás aprendemos a través de ellos a indignarnos también cuando quizás nos hemos acostumbrado los adultos a, a esos males, efectivamente. Sí, esta nueva humanidad nos ayuda a alarmarnos ante aquello a lo que no hemos de acostumbrarnos. Sí, con la inocencia y con la capacidad de asombro, siempre ahí. Por eso en el método latinoamericano de la mirada, ha de ser la mirada contemplativa de Jesús, la que todavía se asombra, la que le duele. Miren, en Marcos 6:35, cuando Jesús está en la barca, es un versículo, ¿eh? Dice, Jesús baja de la barca, va a la orilla, mira a la multitud, siente compasión porque estaban como ovejas sin pastor. Es decir, el movimiento de Jesús empieza con dejar la barca, con acercarse y mirar a todos, pero de la mirada a la conclusión de que están como ovejas sin pastor está el sentimiento de compasión. Siente compasión. Se asombra de la realidad de él y de su pueblo. Y es entonces que dice, bueno, a esta gente le falta. Y se pone a enseñarle muchas cosas y si seguimos leyendo en el texto, les da de comer al final. Es decir, no hay una cosa sin la otra. No es solo sentir compasión, sino es dar de comer y es enseñar. Pero todo pasa por esa capacidad de asombro que no debemos perder para lo bueno y para lo no tan bueno, ¿sí? Y también entender que ahora los jóvenes, como has dicho, los adolescentes incluso, a través de las redes sociales se encuentran comunidades también de ayuda, de apoyo,
comunidades también de compromiso social, de intervención comunitaria. Tengo la experiencia del sismo pasado en México, como también los jóvenes a través de las redes sociales, porque todo se cayó, porque las comunicaciones no se dieron, pues fue a través de las redes que pudieron también convocarse para ayudar, o para hacerse notar, o para manifestar sus necesidades, o para decir aquí estoy. Entonces hay que ver también eso como herramientas para poder generar movimientos sociales y comunitarios. Sí, y siguiendo, ¿verdad? Con ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, efectivamente, tenía esa capacidad de mirar a su alrededor, eh, pero como también ustedes han mencionado, tenía esa capacidad de escuchar, ¿verdad? De escuchar las necesidades de aquellos que se acercaban a Él. Y es un ejemplo a imitar, ¿verdad? Ahora que estamos en este tiempo de la resurrección, ¿verdad? Este tiempo pascual, pues cuántas lecciones no podemos sacar del, del Evangelio y de las consecuencias o del aprendizaje de lo que leemos en el Evangelio a través de estos documentos que han salido de estos acontecimientos en Latinoamérica y en el Caribe, estos encuentros eh, de los que nos hablaron ustedes, Padre Peter y Padre David. Muchas gracias. Eh, Realmente hemos aprendido muchísimo con lo que hemos escuchado. Eh, Aquí hay un, un mensaje de Carlos Lao que dice que estas dos intervenciones son tan buenas y tan profundas que hay que reoírlas y meditarlas muchas veces. Abundantes enseñanzas. Y sí, pues gracias a Dios estará eh, en el canal de Huellas del Futuro de YouTube de la Católica, o sea que sí, podremos volver de nuevo a ver este conversatorio y profundizar en lo que hemos escuchado, pero sobre todo para sacar esas consecuencias prácticas. Pues muchas gracias, Padre David, Padre Peter. eh, y gracias a cada uno de los Una participantes. cosita, Sí, una sí, cosita final, adelante. Lisa. Claro, Ya que mencionaste de que estamos en tiempo pascual, yo creo que todo el mundo por primera vez participa viendo la guerra en Ucrania, ¿ya? Entonces es una especie de guerra donde ya estamos involucrados, ¿no? Desde nuestra casa, desde mirar el televisor. Y la semana pasada, cuando celebramos la pasión y muerte de Jesús, estábamos viendo en este año, en este momento, los crucificados, porque cada mujer, cada niño, cada pueblo, estos soldaditos, ¿no? Incluyendo los mismos rusos, ¿no? Son personas que no deben estar muriendo. Y esto es crucificar de nuevo al Jesús encarnado en la historia, al Jesús de nuestro tiempo. Y por el otro lado, ya que estamos celebrando también la resurrección del mismo Jesús, vemos tantos deseos y tantos actos también de solidaridad para acoger a los refugiados, para darles casa y comida, para vivir en la práctica el Evangelio. Cuando yo tuve hambre, me dieron a comer. Cuando tuve sed, me dieron a beber. Cuando estaba sin casa, me recogieron en lo tuyo. Yo creo que necesitamos una especie de clave de lectura de la realidad para leer bien el Evangelio. Y esto lo estamos, yo creo que es una novedad para muchos de nosotros, esta manera de vivir nuestra fe, de una espiritualidad encarnada. Muchas gracias.
Gracias, Padre Peter. Sí, había que traer necesariamente esta dura realidad de esta guerra que se está llevando a cabo en nuestro mundo, en Ucrania y en Rusia. Tendríamos que sentir como nuestra Ucrania y nuestra Rusia. Y sí, a través de tantos actos podemos ayudar a esos hermanos nuestros que están siendo crucificados, padeciendo y muriendo. Pues nuevamente gracias a los padres Peter Hughes y David Jasso Ramírez por compartir con nosotros este tiempo que no les sobra, ¿verdad? En medio de tantas ocupaciones que tienen, nos han ayudado a ver el camino recorrido por la Iglesia a través de esas enseñanzas sociales en Latinoamérica y el Caribe, el desarrollo de esas enseñanzas, la profundización de las enseñanzas, ¿verdad? A través de tan importantes acontecimientos. Y aprovecho, ¿verdad?, para invitarlos a todos a registrarse, si no lo han hecho ya, a nuestro próximo conversatorio, el martes próximo. Ya es el penúltimo conversatorio sobre el magisterio social del Papa Francisco, el martes próximo 26 de abril a las 7 de la noche. Se dará una mirada al impacto que ha tenido el pontificado del Papa Francisco en el desarrollo del pensamiento social de la Iglesia, tocando los temas de la ecología, de la pobreza, de los descartados, la colonización cultural, la fraternidad. Y los panelistas serán el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y la hermana Carmen Margarita Fagot Vigas, de la Congregación del Sagrado Corazón, pero muy comprometida con los pobres, ¿verdad?, de nuestra isla durante muchos años. Será moderado por la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón, una laica pues coherente con su fe, que ha estado en el mundo de la política, ha dirigido una agencia del gobierno, así que pues promete ser tan bueno como el conversatorio de hoy. De nuevo, gracias a cada uno de ustedes por su participación en esta noche. Gracias a nuestros invitados. Tuvimos también ese privilegio de escuchar desde la perspectiva de un mexicano, de un peruano, sacerdotes de Cristo, que han participado de estos encuentros tan importantes, recientes, pues lo que son las enseñanzas sociales de la Iglesia, desde ese trasfondo tan rico, ¿verdad?, de la vida de cada uno de ustedes. Padre David nos ha dejado su correo electrónico, así que pues nada, se le agradece muchísimo. David Jasso, con J y con 2 S, ramírez@gmail.com. Muchas gracias por esa disponibilidad. Y será hasta la próxima. Que pasen todos buenas noches. Muchas gracias. Gracias.